Y así arrancamos nuestro segundo bloque y continuando con muchísimo más Agronova. Y en este caso fuimos a visitar a un profesional con todas las letras, el ingeniero agrónomo Miguel Ángel Álvarez, el presidente de la regional APRESID acá en Lincoln y uno de los asesores privados que más conocimiento tiene en lo que es agricultura y también en lo que es el manejo de recursos forrajeros. En este caso en particular lo fuimos a visitar a uno de sus establecimientos para charlar sobre lo que son los cultivos de servicio o cultivos de cobertura. Se viene una forma muy diferente de trabajar la agricultura y en los barbechos químicos principalmente, en los barbechos donde se está buscando una forma diferente de poder manejar las malezas, de poder manejar nuestro recurso suelo, y es a través de esta técnica. Así que charlando con Miguel y mostrándonos un poco las ventajas y desventajas de este sistema, vamos a poder compartir con ustedes toda esta información que realmente es muy importante. Así que te invito a compartir esta charla con el ingeniero agrónomo Miguel Ángel Álvarez. Estamos acá en un lote de cultivo de cobertura, sobre un lote que viene de silo de maíz. Hay un cultivo de cobertura de cebada. En la regional Lincoln de APRESID hace muchos años que estamos trabajando y probando con cultivos de cobertura, ya sean de monoespecie, como cebada, avena, centeno, triticale, vicia. Y hace 3 años algunos socios empezaron a probar con lo que se llaman cultivos de cobertura multiespecie, es decir, 2 o más especies, es decir, centeno con vicia o avena con vicia, y otros que ya tienen más de 2 especies, como pueden ser centeno, triticale, arveja, Tilash radix, que es una crucífera. Se está probando también con achicoria, lino, bueno, distintas arvejas, distintas alternativas como para crear un ambiente no uniforme, sino que tenga distintas especies. Cada especie va ocupando su nicho, va explorando distinto el suelo y extrayendo distintos nutrientes, y es una forma de ir ocupando el terreno entre 2 cultivos, generando raíces vivas y aporte de carbono. Esa es la realidad de los cultivos de cobertura. Ahora bien, si uno mira a nivel regional, hay muy pocos productores que lo están haciendo. Pero eso no es un problema del productor en sí, porque la técnica, si bien se sigue probando, está armada y se tienen muy buenos resultados. El problema es el sistema de producción que está armado hoy. Un sistema de producción que en el mejor de los casos, el 65-70% de la superficie está arrendada, es decir, no la explota el propietario, sino arrendatarios, con contratos de arrendamientos anuales. Entonces, si yo voy a hacer un cultivo de cobertura, yo estoy pensando en el sistema de producción y estoy pensando a muy largo plazo, por lo menos a mediano plazo, cuidando el suelo. Ahora, si yo tengo en mis manos un contrato de arrendamiento anual, la verdad que la situación me obliga a no pensar mucho en el futuro. Yo tengo que pensar en el hoy, en el contrato ese. Porque yo no sé si el año que viene el propietario me lo va a seguir arrendando o va a venir otra persona que va a pagar más alquiler y se va a quedar con los beneficios del cultivo de cobertura que hice yo. Todos tenemos que definir, bueno, estas son las normas, plantear leyes de arrendamiento, ley del suelo. Argentina no tiene una ley del suelo. Es impensado con un país como este, totalmente agrícola ganadero, que no tenga una ley de suelos. Como hay provincias como Santa Fe, como La Pampa, que tienen ley de suelo, como la provincia de Buenos Aires no tiene, y la nación no tiene ley de suelo. Entonces es muy difícil, sin una ley de suelos, empezar a ordenar las producciones. Entonces, ¿qué es lo que planteamos también? Quienes no pueden hacer cultivos de cobertura porque están obligados a trabajar con un contrato anual, y bueno, tratar de meter más gramíneas y salir un poco de lo que es la sojización. Hoy un 60% de la superficie es soja y en la mayoría de los casos es soja sobre soja. Eso no es sustentable, es un monocultivo eso.
Y los que no pueden hacer cultivo de cobertura, en lugar de pensar en una soja, pensar en un trigo soja. El trigo haría el trabajo de cultivo de cobertura, es decir, tiene un sistema radicular muy bueno, muy en cabellera, con mayor densidad de raíces que la soja, aporta mucho más carbono y tiene el suelo cubierto durante todo el invierno. Y sobre ese cultivo de trigo se puede hacer una soja de segunda, esa es una alternativa, o un maíz de segunda, o sea, 2 gramíneas del mismo año en lugar de una soja. Eso es una alternativa, lo que pasa es que para hacer eso se requiere una mayor inversión también. O sea, quien alquila, en lugar de gastar $270 por hectárea en una soja, si tiene que hacer un trigo soja, tiene que gastar $500, $600. El cultivo de cobertura te podrá consumir unos 200 milímetros de agua. Eso en una primavera húmeda normal se recupera. La capacidad de retención que tiene nuestro suelo, la capacidad de retención de agua, depende del tipo de suelo de nuestra zona, si es más arenoso o más arcilloso, si tiene un tapto abajo o no, pero estaría entre 180 y 120 y en algunos casos 100 milímetros. O sea, eso es el agua que puede retener el suelo. Más de eso se va a la napa o escurre a los bajos. Entonces, si yo tengo un suelo que en el mejor de los casos me puede retener 180 milímetros y supongamos que un cultivo de cobertura de eso me haya consumido 150, me quedan 30 nomás. O sea que me faltarían 150 para tener el tanque lleno para empezar el próximo cultivo. Normalmente en una primavera normal esos 150 milímetros llueven y arrancás el cultivo que siga, el cultivo de cobertura, con el tanque lleno de vuelta. Por supuesto que eso necesita un manejo de un técnico. O sea, si el año no viene tan húmedo como uno preveía, lo que hay que hacer es o rolar o quemar el cultivo de cobertura antes para que consuma menos agua. Si viene una salida de invierno y una primavera húmeda, uno lo puede dejar que siga trabajando el cultivo de cobertura, siga haciendo raíces, siga aportando carbono y quemarlo o rolarlo más tarde. Pero eso no hay una receta, eso depende del año, depende del lote y depende también del riesgo que quiera correr el productor. Todos los cultivos de invierno, las gramíneas y también la vicia tienen una excelente ocupación del espacio, macollan, son muy agresivas, entonces ocupan rápidamente el suelo y empiezan a consumir agua y nutrientes que no se lo dejan a las malezas. Entonces, sobre un cultivo de cobertura son muy pocas las malezas que quedan, por una cuestión de competencia. Lo mismo sobre una vicia, la vicia hace como un colchón y prácticamente no quedan malezas abajo.